todos los otros aditamentos como la percusión o esas luces vocales que aparecen de repente que endulzan, que adornan completamente bien a la canción. Hace unos días que no subo contenido porque vengo de recuperarme de una gripe, así que hoy vuelvo a crear contenido para todos y todas ustedes. Ya me encuentro muchísimo mejor, tengo la voz un poco tomada, así que hoy no voy a cantar, aunque nunca lo hago en ningún video sinceramente. ¡No, God! Pero hoy vamos a volver a escuchar y analizar la maravillosa voz de la cantante ecuatoriana Niusta Picuasi, esta vez entonando una de las canciones o de las piezas musicales más icónicas de los cartoons, es decir, de los dibujos animados, como el de la Pantera Rosa. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver con qué nos encontramos. Te reto a que cantes la canción de la Pantera Rosa. Temazo. ¿Quién creció viendo esto? Grabemos. Bueno, yo creo que muchos crecimos viendo eso, pero no sé si las nuevas generaciones ya lo ven. Es un dibujo icónico, la canción. Todos la conocemos, muy yacera, tenía ese tinte muy yacero, pero nada. Gracias, Niusta, igual por recordarnos a aquellos que sí vimos la Pantera Rosa. Grabemos la voz de los instrumentos con esto y veamos qué tal nos A sale. ver. Daram, daram, daram. Barum. Dum, 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 dum. Esta parte voy a tratar de imitar a una trompeta y repasemos un poquito. Hasta acá, como vimos, que es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados en otros videos análisis que estuvimos haciendo acerca de ella, de a poco va grabando cada uno de los instrumentos, incluso aquellos que no tienen una connotación melódica como en los instrumentos de percusión. Tienen una altura, porque básicamente todo sonido tiene una altura determinada, algunos con más, otros con menos carga armónica, es decir, con más o menos información, por llamarlo de alguna manera para que sea fácil de traducirlo, pero sin embargo ella reproduce vocalmente los instrumentos de percusión, lo que hace que, como vimos en los otros análisis, todo suene más orgánico, porque al ser su propia voz y su mismo color de voz el que reproduce todos esos instrumentos, hace que todo sea más fácil de compactar. Ahí sale. Bien. Vamos. A ver. El platillo. Cuartal. Daram, 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 daram. Hermoso. Daram, 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 daram. Y fíjate que, perdón que lo corte, después lo vamos a escuchar entero de todas maneras, y si no, cualquier cosa, el link al video original va a estar debajo en la descripción, como asimismo los otros videos análisis que hicimos acerca de Niusta, que si todavía no los viste te los invito a ver ahí o por acá arriba en las tarjetitas, porque hemos encontrado mucha información interesante y tiene una dinámica de trabajo muy atractiva también, muy ayornada a los tiempos que corren. Fíjate que está haciendo todo muy delicadamente, no hay ningún whistle tone, nada fuera de estilo, por llamarlo de alguna manera, y hace que todo encaje perfectamente bien. Vamos a repasar si está en la tonalidad original. Sí, está en la tonalidad original, fíjate. Que estamos en mi menor en líneas generales, pero hay tanto cromatismo. Cromatismo es cuando pasamos por todas y cada una de las teclas del piano o cuando hacemos el movimiento más pequeño posible en lo que llamamos música occidental o música temperada, que es esto de las 7 notas naturales y las que están entre medio de ellas, que para ser técnicamente correcto hay muchísimas notas naturales porque hay microtonos también, pero en lo que se estila, en lo que está instituido en los libros y en los conservatorios, es que las notas naturales serían las 12 de la escala cromática, es decir, pasando por todas y cada una de las teclas, en el caso del piano, pero la voz humana y los instrumentos de cuerda en general, como un violín, por ejemplo, tienen la capacidad de hilar un poco más fino y buscar notas entre medio de una y otra, lo cual muchas veces se escucha como desafinado porque está fuera del temperamento establecido por los cánones de la música occidental en sí. A lo que iba con esto es que estamos en una tonalidad que se llama mi menor, pero aparece también las blue notes, ¿no? Las notas características del blues, del jazz posteriormente. Que lo hace tan identitaria a esta pieza.
Hermoso. Viste, ahí vamos al último acorde, no te preocupes, pero viste cómo no es que le cuesta más o menos, pero cómo sí se nota la diferencia en cuando hace la réplica de la trompeta particularmente, donde está un poco más esforzado, y que está bien que sea así, porque de hecho ese toque de trompeta suele ser un poco más esforzado para un trompetista, sobre todo por cómo tiene que colocar la boca en la embocadura justamente, pero fíjate esta parte que me llamó la atención también, cuando ella hace el gesto incluso con la mano como si fueran luces en clave Morse. Y ahora la trompeta. Hermoso todo, fíjate la delicadeza con la que lo hace, la precisión milimétrica que tiene para cantar todas esas notas y sobre todo el color que logra con su voz, que todo sea muy apaciguado, ¿no? Que tiene el ritmo, tiene incluso los chasquidos de los dedos, tiene todo el swing que demanda por lo menos esta canción en particular, que viene más del mundo del jazz, por todas las cosas que íbamos marcando, como la Blue Note y el swing de nota corta, nota larga. ¿No? Y está. Que clava esa cuarta allá arriba y fíjate que en un momento mete una U o una O, mejor dicho, con la boca muy sutil. Y cómo se escucha una voz más respirada, más aireada de alguna manera en cómo lo está entonando y hace que todo se suavice también. Digo, tiene un muy lindo color de voz para hacer que todo sea más prístino, más claro, como en los otros análisis que ya hemos hecho acerca de esta maravillosa cantante. Así que vamos a hacer una última escucha final de principio a fin de la canción para apreciar todo el trabajo que vas a ver que debajo, en la parte de abajo de su video, marca lo que fue grabando y todas y cada una de las voces. Imagínate que son muchas porque ella misma tiene que hacer todo el coral, es decir, todos los acordes, para simplificarlo, que marcan la canción, que sostienen la melodía, que funciona por encima, y todos los otros aditamentos como la percusión o esas luces vocales que aparecen de repente que endulzan, que adornan completamente bien a la canción, porque no sería lo mismo sin todo eso. Y ahí que aparecen más voces de fondo. Hermoso, ese final con las voces ahí súper delicadas. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Njusta Picuasi. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.